Bueno, buenas tardes. En nombre de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, quiero darles la bienvenida a la Biblioteca Luis Ángel Arango. El evento de hoy hace parte de las actividades de La Paz se toma la palabra, proyecto nacional que la Sugerencia Cultural del Banco de la República viene desarrollando desde el año 2013, con la convicción de que además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para construir paz en Colombia, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. La Paz se toma la palabra es a la vez un baúl de herramientas físicas y digitales que está en la página web del Banco de la República y una red de mediadores culturales en todo el país. Este baúl de herramientas está conformado por exposiciones, actividades, bolsas de juegos, maletas viajeras de libros, herramientas digitales, ciclos de conferencias y material de referencia bibliográfica que permiten acercarse al tema de la paz desde una perspectiva cotidiana, crítica y creativa. Justamente hoy nos están acompañando aquí cerca de 70 de nuestros mediadores que han venido desde 50 municipios del país a compartir experiencias en torno al uso de estas herramientas. La Paz se toma la palabra, programa también conferencias y conversaciones con expertos de diferentes campos para inspirar a los colombianos en el proceso de construcción de paz y reconciliación. En estos 2 últimos años hemos recibido a personajes como el padre Francisco de Rú, la profesora Chantal Mouffe, el sociólogo Michel Viviorca, la filósofa Brigitte Labbé, al doctor Boris Cyrulnik y al juez sudafricano Richard Goldstone, que estuvo aquí la semana pasada. Hoy abordaremos el tema del medio ambiente, cómo aprender a hacer también las paces con la naturaleza. Para ello hemos invitado al antropólogo Martín von Hildebrand, uno de los más respetados expertos de la Amazonía a nivel mundial, quien nos invita a reflexionar sobre lo que podemos aprender de los pueblos indígenas de la Amazonía y su rol fundamental para el futuro de la región y del planeta. Martín von Hildebrand lleva más de 40 años recorriendo la Amazonía colombiana buscando entender el mundo indígena. Su vínculo con la Amazonía nació en el 69, cuando como parte de un grupo de científicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, recorrió durante 5 meses los ríos Baupés y Amazonas en busca del pueblo Tanimuca. Posteriormente participó en la creación de una estación de investigación en La Pedrera, cerca de la frontera con Brasil, junto con la Fundación Puerto Rastrojo. Esas investigaciones fueron la base para la creación, en el 81, del primer resguardo indígena del país, Mirití, de 1 millón de hectáreas. En el 86, el presidente Virgilio Barco lo nombró director de Asuntos Indígenas, cargo desde el cual von Hildebrand impulsó la mayor política de creación de territorios colectivos para los indígenas en el país y logró que se reconocieran 200.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica como resguardos. En el 90, creó la Fundación Gaia Amazonas, con el ánimo de acompañar de manera directa y permanente a comunidades y organizaciones indígenas de base en la definición y gestión de estrategias de desarrollo local sostenibles e interculturales, de políticas propias para la gobernanza de sus territorios y de espacios de coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Por ese trabajo con Gaia Amazonas, en el año 2000 recibió el premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, y se convirtió, además, en una de las voces claves para que la Constitución del 91 reconociera los derechos de las comunidades indígenas y ratificara la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la hoja de ruta para las consultas previas con grupos étnicos. En la última década ha liderado procesos de conservación como los del Parque Nacional Chiribiquete o el de Yagojé Apaporis. Luego de su intervención, en la que Martín nos contará un poco de toda esta trayectoria con la Amazonía indígena, conversará con Carlos Rodríguez, a quien también agradecemos por aceptar esta invitación. Carlos Rodríguez es director de la Fundación Tropenbos Colombia, una organización que apoya el Ministerio de Cooperación Internacional de Holanda y que trabaja con instituciones académicas, gubernamentales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para apoyar proyectos de investigación local en la región amazónica, que contribuyan a la construcción de mecanismos para el reconocimiento, fortalecimiento y protección de los conocimientos tradicionales asociados a la conservación y manejo sostenible de los bosques tropicales. Muchas gracias por acompañarnos y le voy a dar la palabra a Martín. Bueno, muchas gracias Natalia y buenas tardes todo el mundo. Les agradezco mucho venir aquí y sacarse este tiempito para escuchar los cuentos que les puedo contar. Efectivamente llevo 45 años vinculado a la Amazonía, pero primero quiero mencionarles un poquito quién soy, de dónde vengo, luego hablar un poco del Amazonas y como bien acaba de decir Natalia, luego entrar en una conversación con Carlos
que ha sido mi pupilo y maestro durante muchos años y con que hemos compartido muchas experiencias en el Amazonas. Yo soy como tanta gente, yo soy hijo de la guerra también, en el sentido que nací en el 43 durante la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo alemán, padre alemán también, desde el 23, cuando Hitler saca Mein Kampf, se opone, pues mi padre era muy joven, mi abuelo sé que se opone, y se vuelve un enemigo pues del nazismo, un enemigo importante, lo suficientemente importante para que ya en el 36 el nazismo lo juzga y lo condena a muerte, tanto a mi abuelo como a mi papá y a mi abuela, que logran evidentemente escaparse, si no, yo no estaría echando el cuento. Pero ellos les toca, mi abuelo, la Primera Guerra Mundial, y ahí mismo vino la Segunda, como ustedes saben, se puede decir que casi es una sola guerra, y ellos les toca vivir cuando hablamos de las guerras y el conflicto. Evidentemente en Colombia ha sido terrible, pero los que hemos de alguna manera venido de afuera, aunque yo me nacionalicé hace muchos años colombiano, pero no nací aquí, también hemos venido bajo conflictos y guerras. Por lado mi madre también, madre irlandesa del sur de Irlanda, Irlanda que estuvo 500 años luchando por su independencia del colonialismo inglés y la dominación inglesa, y mi abuelo también, al comienzo del siglo pasado, pasó largos periodos, 2 periodos bastante largos en la cárcel, por ser rebelde, por oponerse al colonialismo inglés, y en los 2 casos salió haciendo huelga de hambre de más de un mes, y entonces los ingleses lo que hacían es que votaban, no querían que la gente se muriera en la cárcel, entonces lo sacaban, y mi abuela logró revivirlo. Simplemente cuento esto de que el mundo del conflicto es un mundo en el cual me ha tocado, como a todos desafortunadamente, nos ha tocado conocer, y llegamos aquí en el 48, llegó mi padre invitado por Mario Lacerna a fundar la Universidad de los Andes, y así llegamos. Y que los Andes no era como hoy en día una universidad tan elegante, tan elitista, y no. La Universidad de los Andes nace en el Buen Pastor, corren las presas para un lado y comienza prácticamente la universidad dentro de esos recintos que había sido una cárcel, y comienza realmente con los potreros, y nosotros vivimos ahí. Y ahí me crié en la Universidad de los Andes. Pero a mí, luego sí salí, estudié aquí en el Liceo Francés, estudié en Irlanda, y a mí me marcó efectivamente esa cuestión del conflicto, del colonialismo, de la imposición, de unos padres que lucharon por la independencia, que lucharon contra el nazismo, defendiendo o apoyando o en contra de esa actitud contra los judíos, o sea, contra una minoría étnica. Y en los 70, después de colegio, fui a Europa, estudié, volví, y en los 70 trabajé o me dieron un puesto, por decir, en el Instituto Colombiano de Antropología, y ahí fue que entré por primera vez al Amazonas. Y yo entré al Amazonas, podríamos, ¿qué encontró estos mapas yo? Me ayudas, Carlos. Entré en el Amazonas en el 72 y yo iba en una combinación de, sí, antropólogo, me interesaban las culturas indígenas, me interesaba la aventura, meterse uno al Amazonas a remo, entré solo, con indígenas, turnándose en remar la canoa, porque obviamente yo no hubiera podido, y entré aquí a Mitú, y de Mitú comencé a subir el río por aquí, y luego vine bajando por el Pirá por aquí. Y para completar el viaje subí aquí por el Mirití, volví a bajar, aquí sí cogí una avioneta, fui por aquí, visité los ríos a remos aquí, salí por aquí, salí por Leticia durante 4 meses. Este fue un viaje extraordinario. Yo ya conocía quién fue mi mentor en todo eso, fue el profesor Reichel Dolmatov, con quien llegué a conocer muy bien. Posteriormente, años más tarde, terminé casándome con la hija de Reichel Dolmatov. En este viaje extraordinario era como volver uno más o menos al tiempo de Humboldt
al siglo XIX, a volver a entrar en un territorio donde los indígenas, nadie hablaba castellano, algunos jóvenes, pero muy poco, donde viajaba uno a remo realmente y se perdía después de estar un mes andando por los ríos, yo podía desaparecer y nadie se da cuenta, era volver realmente a vivir aquellas experiencias de estar uno en el fondo de la selva, andando con los indígenas, sin poder hablar su idioma, sin podernos entender, hablando, cambiando cada día más o menos que remábamos, llegábamos a otra cultura, a otro idioma y nos entendíamos con sonrisas, nos entendíamos. Yo llevaba, recomendado por Rigel, una serie de objetos que les podía regalar e intercambiar. Me daban comida, me daban peces, me ayudaban a cargar, me ayudaban a remar y yo llevaba desde pilas hasta anzuelos, chaquira, que son las pepitas blancas que les gusta para los collares, llevaba una serie de cosas, machetes, algunas hachas. Y yo iba intercambiando con ellos porque ellos me estaban colaborando y eso es un principio fundamental entre los indígenas, es la reciprocidad, intercambio y reciprocidad. Entonces, viajé por estos ríos fabulosos. Me acuerdo que llegué a los Tanimuca por primera vez y encontré el primer grupo, me quedé unos días con ellos, o más de unos días, a veces una semana o dos. Y me acuerdo simplemente una anécdota que me preguntan a mí después de un tiempo, me dice, bueno, ¿y usted qué tribu viene? Entonces yo dije, pues pensando en Europa, dije, celta. Me ocurrió que celta era una buena, más o menos, los irlandeses, los alemanes, todos eran medio celtas hace 2000 y pico de años, y todavía se habla el celta en Irlanda. Entonces, bueno, ¿y cómo es esa tierra de allá de sus padres? Dije, no, pues mire, eso es verano y bonito, y así, lleno de árboles y flores, y todo verde, pero luego viene el invierno y eso se vuelve frío, se caen todas las hojas, los árboles parecen muertos, los animales se esconden bajo la tierra y hace un frío brutal, ¿no? Y pasan unos meses así de frío y después vuelve a nacer todo y vuelve a salir. Y me dicen, bueno, y Martín, ¿y eso por qué es así? Entonces yo cogí un palo y dibujé en la tierra, dibujé el sol y luego puse la tierra y le di la vuelta y les expliqué cómo era la cosa. Me escucharon muy correctamente, muy pacientes. Y cuando terminé, dije, Martín, eso es lo que ustedes blancos llaman una explicación, ¿no? ¿No será que ustedes tienen un cuentico? Entonces ya conté el cuento griego, el rapto de Perséfone, que efectivamente la hija de la tierra, que el dueño del mundo de abajo, de los muertos, se enamora de ella y se la roba, y ella se pone triste y viene ese frío, y la busca y no la encuentra, hasta que Zeus va y negocia, el rey de los cielos, el dios de los cielos, con el dios de la muerte y del inframundo, que la suelte. Entonces, cuando la suelta, vuelve la vida y cuando se la lleva, la condición es que se la puede llevar la mitad del año, entonces cuando se la lleva, vuelve el frío. Entonces, ya cuando expliqué el cuento, mira, ahora sí entendimos. Eso ya les pareció. Porque ellos entienden todo por cuentico. Y es maravilloso. Es maravilloso como, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, en la sociedad se comporta de una manera indeseada, bueno, una maloca, yo vivo en las malocas. Ahora más tarde les paso unas fotos sobre eso. Vienen las malocas, estas malocas redondas, estas casas comunitarias donde no hay divisiones, donde alrededor de la cerca de afuera, así como estas paredes, ponen las hamacas y ahí guindan sus hamacas y duermen, y después en el próximo círculo, en la parte de la entrada que está hacia el este, están los hombres donde hacen su coca y su mambe y donde charlan de noche y arreglan sus flechas y sus canastos, y en la parte de atrás están las mujeres donde cocinan y donde cuidan todo lo que es lo doméstico. Y hay una puerta de atrás que es la doméstica y la puerta de adelante principal que entran los invitados. Y entonces, ellos, en estas malocas, por ejemplo, si hay alguien que se comporta, y está dando el ejemplo, que tiene celos, entonces no la acusan, se cuidan. Entonces, lo que hace por la noche el dueño de la maloca es un cuento, es el cuento del origen de los celos. ¿Y por qué hay celos en este mundo? ¿Por qué sucede? Y no dice a quién le está pasando, pero todo el mundo sabe y la persona sabe. Es como la psiquiatría al revés. No es uno que cuenta su mito al psiquiatra, sino es el psiquiatra que cuenta el mito a todos los que están sentados ahí de que por qué se originan estos problemas. Entonces van entendiendo.
Entonces la persona se supone que entiende. Si no entiende, si no hace caso, perdón, no entiende. Si no hace caso, entonces al otro día o a los 2 días, sigue otra la semana, entonces lo invita a pescar. Entonces un viejo invita a la persona a pescar, hombre o mujer, y van y pescan. Y durante la pesca le echa un cuentico. Le dice, no, le quiero echar un cuentico de un señor que era muy celoso con la mujer y le va echando el cuento. Y qué fue lo que le pasó y cómo le pasó y los problemas que tuvo y tal. Y cuando termina el cuento le dice, ¿y no será que algo así le está pasando a usted? Entonces, esa forma. Los niños no vienen cuando quieren preguntar, porque uno no le cuenta a un niño las cosas si no preguntan. Uno no cuenta si no preguntan, porque dice el que no pregunta no está listo a escuchar. Cuando pregunta es que está listo a escuchar. Pero entonces vienen los niños y le preguntan a los viejos algo, los viejos echan un cuento. Cualquier pregunta, pueden preguntar sobre la naturaleza, sobre el comportamiento de los animales, sobre cualquier cosa. Y le echan un cuento. Y cada niño se va con su cuento. Y en ese cuento busca su respuesta, busca cómo interpreta el mundo a partir del cuento. Pero entonces el cuento para ellos es fundamental. El cuento es la manera en que ellos realmente transmiten su conocimiento, y hay conocimiento evidentemente simbólico, metafórico, pero también el cuento es porque ellos sienten que cuando uno echa un cuento, uno abre la mente y la gente se puede imaginar, puede buscar las respuestas. En cambio, si uno da una explicación, es como cerrar la respuesta. Esto es así. Ellos no manejan nuestro concepto como de la verdad. Esto es la verdad, no. Si hay un círculo que estamos sentados aquí y vamos dando la vuelta, entonces ellos hablan así por la noche, todas las noches, el mambiadero, después hablemos un poquito de eso. Pero ellos se sientan en el mambiadero, que es un círculo, y en el círculo cada uno tiene un momento en que habla. Y nadie lo interrumpe. Así se quede callado. Hasta que no diga, aquí llegó mi pensamiento, hasta aquí llegó, nadie lo interrumpe, porque si está callado no le voy a quitar el espacio, porque está pensando, pero va hablando y se le escucha. Y entonces, yo, por ejemplo, en esta conversación, dio la vuelta aquí y yo no estoy de acuerdo con Ángel. Yo no le voy a decir, hombre, yo no estoy de acuerdo con usted. Dice, así está bueno para usted, yo soy otro. Entonces, no contradigo, sino simplemente digo, así está bueno para usted, yo soy otro. Porque usted tiene una historia y yo tengo otra. Porque usted tiene un pensamiento y yo tengo otra. Porque usted tiene una interpretación y yo tengo otra. Y usted no tiene que pensar como yo no tengo que pensar como usted. Yo no digo que hay una verdad, sino que cada uno interpreta el mundo, cada uno entiende, cada uno tiene su historia. Entonces, no vamos detrás, es el cuento, es la conversación, es abrir la mente en la manera que ellos están discutiendo, y entonces no hay ese conflicto ideológico nuestro de que yo tengo la verdad y usted está equivocado. No. Usted es musulmán, así está bueno para usted, yo soy otro. A mí me gusta más lo de Cristo, o a mí me gusta más lo de Marx, yo soy otro. Entonces, no entramos en conflicto en esas comunidades que ustedes tienen que entender que se pasan toda la vida, 30, 40 o 50 personas dentro de una maloca, y usted convive con ellos. Y usted no puede, como nosotros, echarlos, no, se va, despedido, fuera. No, me tocó con esto, si me gusta, y si no me gusta también. Y me toca aprender a ser tolerante, me toca aprender a escuchar, me toca aprender a recibir. Y la orientación está con todos los mitos de origen, sobre lo cual hablaremos un poquito más tarde. De todas maneras, yo venía en estas comunidades mirando y feliz escuchando la música, los bailes, las primeras tomas de yagé, los primeros mambiaderos, iba con ellos. Y cuando salí de la Paporis y llegué al río Miriti, y les muestro un poquito dónde voy en este paseo, entonces había ido por aquí, había bajado y subí por el río Miriti. Y cuando llegué aquí al río Miriti, para mi sorpresa llegó una maloca y hay un viejo, está solo el viejo, muy animado, echando cuentos en su idioma, yo no entendía nada, se montaba en esa hamaca y se columpiaba, estaba feliz de verme, no entendía nada, no importa, uno se comunica a través de sonrisas, de alegría, uno se comunica. Entonces, al rato pude preguntar y había unas señoras ahí, las señoras sí estaban, pero los hombres no estaban. Entonces pude averiguar con una muchacha que hablaba. Me dijo, no, es que están afuera, están en el campamento. ¿Campamento? ¿Qué campamento?
Pues resulta que había cauchería. Estábamos todavía en la época de la cauchería. Como ustedes recordarán, no, de las grandes caucherías que hubo en el comienzo del siglo pasado, que hubo en La Chorrera, que hubo las caucherías de la Casa Arana, del tiempo de los peruanos, también financiados o cofinanciados con los ingleses, y que tenían toda una explotación de los recursos naturales y del caucho, dado comienzo del siglo pasado, principalmente o en buena parte, porque en esa época se inventa el automóvil y entonces hay necesidad de caucho en todo el mundo y se comienza a consumir el caucho, y el caucho está en el Amazonas y vienen y esclavizan a los indígenas, pero es una esclavitud brutal, es decir, ellos logran realmente exterminar casi el 90%, ya sea por maltrato, ya sea por enfermedades, pero se pierde prácticamente el 90% de la población. Es mucho lo que se pierde a comienzos del siglo pasado, al comienzo del siglo XX. Y después sí, efectivamente, hubo todo ese escándalo, se retiran los ingleses, la Casa Arana se acaba paso a paso, evidentemente con las guerras con el Perú, etc. Pero el hecho es que sigue la explotación, que sigue la esclavitud, ya no encadenados, ya no los maltratan igual, pero son objetos. No son sujetos, no tienen ningún derecho, no tienen derecho las tierras, ningún derecho, su cultura, ningún derecho, ir a sus bailes, enterrar sus muertos, pasar sus lutos, no, se van al campamento y trabajan. ¿Por qué? Porque están endeudados. ¿Y por qué están endeudados? Porque el cauchero le dio un machete, le dio un hacha, le dio unas botas para que trabajara el caucho, le dio una tinaja para que recogiera el caucho, le dio una sesgueta, ¿cómo le llaman? Sí, para rayar el caucho, y les da unos equipos para el caucho y les da unos cigarrillos, y eso los endeuda. Y como el cauchero lleva las cuentas, nunca pagan la deuda, porque todo lo que comen lo pone el cauchero. ¿Pero de dónde saca la comida el cauchero? De las señoras, de estos señores que están trabajando va a la maloca y les da alguna cosita a esta señora, saca la comida y se la vende al cauchero. Entonces es un sistema de un endeude permanente. Y cuando no están sacando caucho, se los lleva a sus fincas, entre comillas, a sus casas, y los ponen a trabajar. Por el otro lado, veo que no están ellos y no están los niños tampoco. Ya yo venía a un lugar, yo había estado muy alejado en estos ríos y los niños no están. Y no están porque se los llevan de los 6 a los 12 años a los internados. ¿Y qué les enseñan en el internado? Les enseñan a no ser indígenas, fundamentalmente. A no ser indígenas, su comida está equivocada, su tradición está equivocada, su cultura está equivocada, sus abuelos están equivocados, su Dios está equivocado, su comida está equivocada, su horario está equivocado, porque ustedes se levantan a las 4 de la mañana y se tienen que levantarse a las 6, y etcétera, etcétera. ¿No? Y tienen que comer arroz, y tienen que comer cosas, en fin, les cambian todo. Los tienen 6 años, a los 6 años tienen que volver a la selva a vivir con sus papás, porque ¿dónde más van a vivir? Entonces, una desadaptación. Y a mí eso me indignó. ¿Por qué me indignó? Hoy en día hago la reflexión, en aquel entonces fue una emoción, fue un sentimiento, quizá por lo de Irlanda que les dije, quizá por mis abuelos, no sé. El hecho es que yo les dije, me voy a quedar aquí, los acompaño un par de años a ver qué puedo hacer, a ver si les puedo colaborar. Y efectivamente comenzamos a discutir, y una de las primeras cosas que comencé a discutir con ellos, bueno, de las cosas que discutí, bueno, esta tierra es de ustedes, ustedes tienen derecho a esta tierra es de ustedes, y ustedes deberían tener un título, un papel, alguna cosa para demostrar que la tierra es de ustedes. Me miraron sorprendidos, me dijeron, pero Martín, esta tierra no es nuestra, esta tierra es de los pájaros, esta tierra es de los ríos, esta tierra es de los animales, nosotros somos de la tierra no es nuestra. Pero yo tanto insistí sobre eso que me dijeron un día, mire, ¿sabe Martín? Vaya usted y busque papelito. Entonces, así me zafaron un poco, no moleste más. Pero también hablamos de montar su educación, de recuperar su autonomía, y de las primeras cosas que montamos fue una tienda en que yo conseguí en el gobierno una plata, compramos una mercancía, llevamos lo que ellos necesitaban, machetes, hacha, anzuelos, pila, linterna, y con 1 kilo de caucho que valía 17 pesos en aquel entonces podían sacar un cuchillo, y con 2 kilos podían sacar un machete, y así sucesivamente. Y cuando teníamos media tonelada, 1 tonelada de caucho, bajábamos al Brasil a una lancha, intercambiábamos mercancía y volvíamos a subir. El Brasil estaba como bajando, estaba a 2 semanas, y subiendo estaba como a 3, 4, dependiendo, pero comenzamos a no pagarle a los caucheros, comenzaron a no pagar.
Y se fue subiendo el precio, entonces el cauchero dijo, no, yo pago 18 pesos, entonces la tienda pagaba 20 y así, hasta llegamos a 33, el cauchero no podía, le tocó parar, la tienda también quebró evidentemente porque el precio era absurdo, pero durante 2 años que alcanzó a durar, los caucheros que estaban endeudados, por otro lado, pues no pudieron aguantar, les tocó retirarse. Entonces así comenzaron a salir los caucheros. Con la Iglesia Católica duró 30 años. Pero bueno, y sí, ya la Iglesia Católica ha cambiado y es una palabra grande la Iglesia Católica. Los misioneros que estaban ahí, que eran capuchinos, que tenían una visión bastante conservadora. No podemos meter a toda la Iglesia en el mismo costal. Entonces, de todas maneras comenzamos a hablar de escuelas y así pasé a los 70 conviviendo con ellos. Hicimos los primeros estudios para hacer un resguardo en el río Mirití y en el que es aquí. Se hizo un estudio para hacer un resguardo aquí y también se hizo simultáneamente uno aquí en el Vaupés, que lo estaba dirigiendo desde Alincora un señor amigo Roque Roldán, abogado indigenista. Se hicieron estos estudios en los años 70. Nos sirvió mucho traer también los abogados del INCORA, porque entonces también nos sentamos con los caucheros y los demás y dijeron, perdón, es ilegal lo que ustedes hacen aquí, ustedes manejar todas las cuentas, etcétera, no se puede. En fin, nos sirvió todo desde un punto de vista legal también llevar nuestra discusión allá y logramos hacer los estudios en los años 70. De los años, al final de los 70, va al INCORA los estudios y se archivan. No iban a entregarle porque estamos hablando de 4,5 millones de hectáreas que estaban buscando. Yo cuando hablé con ellos sobre ir a buscar el papelito, yo de una vez dije, yo no voy a buscar un papelito por 1 millón o 2, yo de una vez voy a buscar el papelito o los que se necesiten para los resguardos de todo el territorio que es de los indígenas. Dije, de una vez vamos a buscar 20 millones de hectáreas, a ver cómo nos va. Ya que vamos a hacer la vuelta, vayamos por todo. Pero comenzamos con estos 2 estudios, este y este. Estos 2 estudios. Y estos eran unas reservas que salieron, unas reservas indígenas. Y la diferencia fundamental de la reserva y el resguardo es que la reserva indígena, la tierra es del Estado y los indígenas tienen derecho al usufructo. El resguardo es reconocer que esa tierra siempre ha sido de ellos, nunca ha salido de sus manos, lo han tenido desde tiempos inmemoriales y por lo tanto les pertenece de una manera inalienable. Es una visión diferente entre lo que es una reserva y un resguardo. Y hoy en día todos son resguardos. Y sobre todo que eso ya salió en la Constitución del 91. Entonces, en esto ya llegando a los 80, bueno, yo me fui a final de los 70, habíamos hablado de tierras comunitarias, en fin, hay mucho detalle, mucho trabajo con ellos para fortalecer sus comunidades, llevarles herramientas, los voy acompañando, ellos se van discutiendo, analizando, y en los 80, llegando hacia los comienzos de los 80, yo fui, terminé unos estudios en Europa, volví, y cuando volví tuve la oportunidad de que en ese momento estaba de candidato, porque estos detalles son interesantes de cómo se mueven las cosas. Estamos hablando de la paz, pero cuando estamos hablando de la paz, ¿cómo se construye la paz? ¿Qué hay detrás del conflicto? ¿Qué hay detrás de esta gente, esta inequidad, este racismo, esto que no tiene ningún derecho, que no tienen derecho a la tierra, que no pueden tomar decisiones, que no tienen derecho a su gobierno propio, que no tienen derecho a su cultura, que no tienen derecho a ser ellos mismos? Este es el problema que hay, y ese problema que ha habido en las guerras también en Europa, el que la gente no tiene derecho a ser ella misma, a ser reconocida como tal. Este es un problema de fondo, a que no tienen derecho a sus tierras, que en tiempo de los reyes, en la Revolución Francesa, la tierra era el rey, eran súbditos. No son personas que pueden tomar sus decisiones. Pues es lo que estamos viendo aquí. Esta gente no tenía ningún derecho, eran objetos, no eran sujetos. Esta es la violencia de fondo que se puede manifestar en guerras o no, se puede manifestar en diferentes momentos históricos y revienta o no revienta, pero es esta injusticia fundamental que se comete con el otro, con la gente diferente, gente dominada, gente explotada. Entonces, en este caso, doy los ejemplos porque es una cuestión de trabajar en el terreno, acompañar a los indígenas, tratar de comprenderlos, acercarse a su cultura, tener ese entusiasmo de acompañarlos en la selva, ¿no? Que no es para todo el mundo,
A algunos nos gusta y a otros no les gusta tanto la selva, la comida. Tienen que entender que allá usted está viendo la maloca, está durmiendo con todo el mundo, no existen los baños, usted tiene que ir a la mitad del monte a la medianoche, si es el caso, usted se baña en el río, etc. Para algunas personas la aventura es interesante y a otra gente no les parece, no es todo el mundo. Pero el punto es que llegando ya en el 80, en el 82, cuando hay elecciones, si no me equivoco, 81, 82, ustedes me corrigen, pero por ahí va la cosa, cuando se lanza, en ese momento se está lanzando Betancourt, se está lanzando López y se está lanzando Galán. Y se lanzan los tres y efectivamente gana Betancourt. Pero a mí me llama López porque yo estoy en el colegio con el hijo de López, en el liceo francés, entonces había un contacto, y me llaman y me dicen, hombre Martín, ¿por qué no maneja la campaña, la parte indígena en la campaña política? Yo le digo, yo nunca me he metido en política, yo no sirvo para eso, yo no consigo un voto, además no estoy de acuerdo. Porque no estoy de acuerdo que los indígenas los metan, ni conservadores ni liberales tienen su propia agenda. No los metan en esa vaina. Me llama al segundo día, el próximo día, Ernesto Samper, que es el coordinador de la campaña de López. Y me dice, el doctor López quiere saber si usted presta su nombre. Pucha, ¿yo qué le digo? Soy amigo de la familia, conozco a sus hijos, ellos cuando estábamos en Europa se quedaban en la casa. Pues le digo, pues sí. Me pareció que eso era como mezquinar. Los indígenas lo que uno no puede hacer nunca es mezquinar. Mezquinar es lo más grave entre ellos. ¿Y por qué es tan grave mezquinar? Mezquinar es igual de mezquino el que no da, perdón, al que no recibe. Porque lo importante de una cosa, de la vida, no es el valor de las cosas. Yo le puedo cambiar mi reloj por sus anteojos, no tiene nada que ver. No tiene que ver, no es. Lo que sí sé es que si usted necesita mi reloj, yo se lo doy y yo mañana sus anteojos usted me lo da. Usted puede contar conmigo y yo puedo contar con usted. El valor está en la relación, no en el objeto. El valor está en la relación con el medio ambiente. El valor siempre son las relaciones que uno mantiene. Eso es lo que da calidad de vida, eso es lo que da sentido a la vida. Son las relaciones, no es la cosa individual. Ahora estoy exagerando un poquito, no fue por eso que le dije a López que sí prestaba, sino porque no sabía cómo decir que no. Entonces, pero de todas maneras, el hecho es que me llaman después, yo digo, yo no pongo un voto, pero sí puedo coger las conclusiones de todas las reuniones indígenas, las puedo poner en un documento, y si usted lo firma, ellos verán si votan por usted. Cosa que hizo, cosa que nos fue bien, pero entonces también le dije al candidato López, le dije, mire, presidente, todo el mundo le decía presidente, mire, presidente, no es suficiente hablar con los indígenas, la palabra no es suficiente, hay que demostrar. Me dijo, ¿cómo voy a demostrar? Le dije, ahorita en Lincona hay como 15 resguardos bloqueados desde hace años que no los tramitan por la Junta Directiva. ¿Por qué le escribe una carta al ministro de Agricultura para que muevan eso? Y le digo, escríbame la carta. Y la firmó. Le ayudé al ministro, a los 15 días tenemos 4,5 millones de hectáreas aprobados. Para mostrarles cómo se mueven las cosas también en el mundo político y cómo uno cuando trabaja en estas cosas, y estamos hablando de la paz, pero estamos hablando también de cómo la gente se reconoce sus derechos, cómo se puede plasmar en la realidad, cómo se le puede ir reconociendo los derechos a la gente, y uno tiene que trabajar en muchos niveles. Y mi política, que me ha ido bien, afortunadamente, he tenido suerte, pero mi política es tratar de evitar al máximo ser radical, evitar al máximo, y lo aprendí con los indígenas, no cierre la puerta, eche cuenticos, hable, deje que el otro abra, deje siempre el espacio al otro, así usted esté en desacuerdo. Porque si usted se opone, el otro se cierra. Y ahí se vuelve mucho más complicado. Es mi experiencia, cada uno tendrá la suya, pero es mi experiencia. No digo que los que son radicales no están cumpliendo un papel importante, sí, pero es más difícil que lleguen a acuerdos. De todas maneras, sacamos estos primeros resguardos, después entró Belisario Betancourt, no pasó mayor cosa, llegó y subió barco y tuve la suerte, porque también me pidieron que asesorara y entonces pasé el mismo documento, entonces tuve la suerte que con barco efectivamente se interesa en el tema y se interesa realmente en el tema. Y comienza a invitarme una vez por semana a la presidencia a que le eche cuentos sobre los indígenas, sobre el Amazonas y lo que está pasando allá. Y yo le echo los cuentos, y voy echando cuentos, y yo le digo, hagamos, Martín, hagamos.
Y ya cuando llegamos a hablar de del predio Putumayo, que es aquí, esto ya no, aquí llegó la pila, no, aquí está. El predio Putumayo, que es donde estuvo la Casa Aranda, donde hubo la gran explotación, donde viven los huitotos principalmente. Y en este lugar aquí, yo le había contado los cuentos y él dijo, bueno, vamos, pero no le había dicho cuánta tierra era. Vamos a entregarle esta tierra a los indígenas, vamos, como usted dice, Martín, vamos a cumplir. Entonces me dijo, ¿cuánto hay que entregar? Y yo me asusté. Yo me asusté porque dije, no, yo le dije que son 6 millones de hectáreas y el tipo me dice, pero, oye, Martín, pero pensaba que me hubiera dicho. Entonces me asusté y le dije, 3 millones, señor presidente, porque los indígenas aquí en la Chorrera están pidiendo 1 millón. Entonces yo tiré le dije, 3 millones, señor presidente. Y me dijo, Martín, ¿cuánto es el predio Putumayo? La antigua posición caucera. Y le 6 millones, señor presidente. ¿Y usted por qué le va a quitar 3 millones a los indígenas? Y yo, no, presidente, pero es que estaba siendo prudente, es que, bueno, de alguna manera me salí de la vaina y efectivamente se reconoció. Entonces ya tenemos el Mirití, ya teníamos el Baupés, y metimos con los 6 millones aquí el Apapones y sale esto. Entonces este bloque de tierra y ya íbamos sumando ahí como 12 millones de hectáreas o 14, no sé, no. Y un año más tarde, efectivamente, estuve con el presidente hablando y había traído un mapa y dijo, ¿y eso para qué lo trae? Y dije, es que presidente, falta este pedazo. Y me dijo, ¿y eso cuánto es? Y dije, pues presidente, son 6 millones de hectáreas. Y dijo, bueno, la última vez me costó mucho trabajo, pero bueno, vamos a ver. Y efectivamente lo sacamos. Entonces, gracias a Barco y a los primeros también, al apoyo de López Obrador Barco, hoy en día, pues en ese momento logramos los 20 millones que había sido el objetivo. Una vez que eso se hizo, yo tuve la posibilidad como gobierno también de acompañar la OIT y los derechos indígenas en la Organización Internacional del Trabajo, que sirvió de base para la Constitución. Y una vez que eso estaba, me quedé un año en el gobierno con Gavilla para acompañar un poquito la Constitución y luego me salí y monté una fundación para acompañar a los indígenas a organizar esto. ¿Tiene el territorio? Organícese. Entonces, eso es lo importante, porque si hablamos de que queremos que la gente tome sus decisiones, la gente tiene que controlar lo que es suyo. Tiene que, ya con la Constitución, le reconocían el derecho a ser diferentes y a ser reconocidos como tal, a mantener su idioma es oficial. Le reconocen el derecho también de la consulta previa para que, si van a entrar a su territorio, los consulten y no se les metan así nomás. Le reconocen los resguardos y así sucesivamente. Que antes no existía. Antes no existía. Pero, entonces, con esto comenzamos a montar y acompañarlos para que monten sus gobiernos propios en la región y efectivamente se logra montar. Todos estos ya son gobiernos indígenas que ya tienen derecho a tener su gobierno, manejar, a tomar sus decisiones, etc. Y de ahí creamos no solo los resguardos indígenas, digo, los resguardos que son propiedad y las asociaciones de autoridades indígenas que son gobierno. Gobierno según sus costumbres. Entonces hay unos gobiernos que dice la decisión final la toma el chamán. El chamán, ¿cómo toma la decisión final? Él está en las reuniones, las asambleas, y él escucha a todo el mundo. Además, él está observando todo el comportamiento cotidiano, la cacería, la pesca, todo lo está observando. Y él toma, y él escucha. Y todo el mundo puede hablar, y todo el mundo puede participar. Con los indígenas, uno de día habla lo que quiera. No es importante. Lo que es importante es de noche. Cuando se sientan en el círculo de noche, en la maloca, bajan los ancestros a escuchar y ahí sí es como dicen, es como para usted los blancos firmar un papel. Eso ya es un compromiso. Lo que usted habla, que yo decía que no se interrumpe y que cada uno habla lo suyo, eso ya es un compromiso. El resto del día no es tan importante. El día se conversa el tema, se puede discutir temas, pero de noche es cuando se llega ya a posiciones de compromiso en sus discusiones, su problemática, que puede ser contar mitos, que puede ser explicar las situaciones como están, porque en esta época ahí se comporta la naturaleza de una manera o de otra, o qué hay que hacer, rituales, etc. Y después hablaremos, voy a cortar pronto para hablar con Carlos sobre rituales y sobre estas conversaciones entre los indígenas. Pero el punto, perdí la palabra, en las malocas, cuando
se conversan de noche, es cuando se toman esas decisiones fundamentales. Y ahí ellos, este es el punto central donde toman las decisiones políticas, y ellos comenzaron a trabajar primero sobre educación y montar su educación, luego su salud, lo fueron trabajando en la década del 90, comunidad por comunidad, Maloca por Maloca, luego los juntaron, luego ya tenían unas propuestas políticas para llevar a nivel nacional, lograron que se reconocieran, se crearon unas plataformas que llamamos mesas de coordinación interadministrativa con el gobierno y comenzaron a hacer planteamientos al gobierno y se comenzó a descentralizar. Y efectivamente hoy en día hay unos 20 gobiernos indígenas en esta región, cada uno a partir de su Maloca, cada uno les decía con su gobierno, en uno decía que es la asamblea que discute pero que por la noche medita el tradicional y por la mañana dice yo, según lo que ustedes dijeron, pensé, según mi meditación, por aquí vamos a pasar esto, por aquí pasa esto y por aquí pasa esto. Y la gente escoge evidentemente lo que diga el chamán, porque si le va a decir, escoge el camino, le dice que le va a ir bien. En otros no, en otros discuten todo y una vez que toman la decisión le dice que el chamán los arregle para que esa decisión salga bien. Tienen diferentes formas de tomar decisiones y sus gobiernos. Y ellos inclusive es interesante porque cuando montaban sus gobiernos me hacían preguntas y me decían, oiga Martín, piense usted, nosotros no entendemos bien, usted cuéntenos, ¿cómo es que ustedes los blancos pensaron que para tomar una decisión, y usted tiene aquí 8 personas que ellos no saben, y tienen una que sí saben, y toman la decisión, entre todos votan y ganan pues los que no saben? ¿Cómo ustedes pensaron que eso era la mejor manera de tomar una decisión? ¿Usted sabe que nos puede explicar? Lo ponía a uno en unas situaciones complicadas, ¿no? Y ellos obviamente tienen sus propias formas de gobierno, que son democráticas en el sentido que están aprobadas por todo el mundo, pero que no son necesariamente sistema de votos y de mayorías y esto, ni mucho menos. Ellos tienen sus propias formas. Y el gobierno los ha reconocido y la Corte Constitucional los ha reconocido y reconoce estas autoridades porque eso es parte de su gobierno. Entonces, ellos han ido montando sus gobiernos y hoy en día tienen estos gobiernos que funcionan con dificultades. Hay poca asistencia al gobierno central. Todo lo que les estoy contando pasa en la mitad de la guerra, siempre está ahí la droga, siempre está ahí la guerrilla, las FARC, vienen y van, se conversa con las FARC y se llega a que las FARC en el 2000, en tiempo de Pastrana, en el Caguán, fui varias veces y fuimos con los indígenas allá, y yo siempre andaba con los indígenas, siempre dormíamos afuera, guindados y tal, cerca de donde dormían las FARC, daba la oportunidad de noche de hablar con ellos cuando el gobierno se iba también. Y se les planteó, y los indígenas les plantearon claramente, mire, no se lleven nuestros jóvenes, devuelvan los que se han llevado, no nos moleste cuando andamos de noche, no nos venga a convencer con sus ideas, estamos dispuestos a escuchar, pero también tenemos nuestras ideas, no entre con armas a la Maloca porque eso le hace daño a los niños, no trafiquen ni negocien con la coca, es una planta sagrada. Toda esta discusión principalmente con Joaquín Gómez, que era el comandante del Bloque Sur, eso fue en el año 2000. Devolvieron todos los jóvenes, no se volvieron a llevar ninguno, no volvieron a entrar con armas y hasta el día de hoy les cumplieron 100%. No quiere decir que yo sea ni amigo, ni a favor de las FARC, ni nada de eso, ni mucho menos es los temas de violencia, pero no tienen que reconocer las cosas que pasaron. Estos señores, bajo el comando de Joaquín Gómez, cumplieron con lo que dijeron hasta el sol de hoy. Y devolvieron los jóvenes y muchos recuperaron sus hijos y fue muy importante para las comunidades esos acuerdos a los cuales se llegaron sin tener que poner nadie a su lado, sino simplemente discusiones. Ahora, evidentemente, porque hay algo que uno no sabe, mientras estos jóvenes así discutían con Joaquín Gómez, que estaba con todos sus lugartenientes o como se llamen, estaban los 2 chamanes más poderosos que habían meditado toda la noche, con su humo, fumando, pensando, soplando humo sobre Joaquín. No sabemos si le andaron el pensamiento o no, el hecho es que funcionó. Entonces, uno nunca sabe como lo mismo. Yo puedo echar todo este cuento que yo fui, que hice, que barco, que no sé qué. Pero para los indígenas también dicen, no, es que los viejos estaban pensando, Martín, y usted era un mensajero. Nosotros estábamos pensando y estábamos manejándolo. Ah, bueno, también uno no sabe. Uno no sabe qué es lo que lo maneja uno, cómo es que uno va a las cosas, uno sabe que uno hace.
Pero lo que viene detrás, y hasta los chamanes con el poder mental que tienen, que eso sí los he visto curar enfermedades increíbles, picadores de culebras, gente que realmente los devuelven allá porque tienen cáncer y los curan. Entonces hay un poder, y no estoy hablando de plantas, de puro rezo, de puro pensamiento, de pura meditación. Entonces el poder que tienen ellos es extraordinario. Y todo pueblo solo sobrevive si tiene una medicina que le funciona. Todo pueblo tiene educación, salud, etcétera, etcétera, según su propia tradición. Y les ha funcionado. Les ha funcionado. Y la nuestra no es la mejor. Basta abrir un periódico para saber que no tenemos todas las soluciones. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Es muy interesante esta experiencia con los indígenas porque es aprender que hay diferentes formas de ser un ser humano. Y eso ya con sus gobiernos es un tema que me parece fundamental, porque cuando hablo de la colonización, cuando hablo de la injusticia, cuando hablo que no le reconocen la tierra y que después sí se la reconocen porque el gobierno colombiano es, con los resguardos, un referente mundial de cuanto a reconocer los derechos indígenas, estoy hablando del Amazonas, no estoy entrando en detalle de lo que puede estar pasando en el Cauca, pero en el Amazonas, Colombia es un referente mundial para el respeto a los territorios indígenas, para el respeto a las culturas y para lo que se ha logrado en el Amazonas, sin lugar a dudas. Pero también estoy hablando de que, como decía al comienzo, que la paz no es únicamente la paz con la gente, es la paz con el medio ambiente. Como decía, como habla en la encíclica, y ahí vuelvo a la iglesia y digo que es diferente porque hoy en día la iglesia, con el Papa que tenemos, es un enfoque bastante diferente a lo que tiene una iglesia más conservadora. En Brasil fue diferente porque tenía la teología de la liberación y es otro enfoque. Hay diferentes enfoques. Y hoy en día cuando hablan de la ecología integral, que el hombre y el medio ambiente es uno, que ese es un paso enorme. Cuando dicen no hay dos problemas, uno social y uno ambiental, sino un solo problema. Y la manera que nosotros destruimos y ofendemos a la naturaleza, ofendemos al ser humano. Y la injusticia con la naturaleza se repercute en la injusticia con el pueblo porque son los primeros en sufrir la pobreza, en la contaminación, en que no hay agricultura, en que las tierras pierden su fertilidad. Entonces, es uno el problema, el humano y el medio ambiente. Y eso es, yo creo, el trasfondo de nuestra discusión y el trasfondo de nuestros problemas sociales y económicos y mucho de nuestra colonización y mucho de la guerra o del conflicto, por no hablar de guerra, porque el conflicto siempre está y a veces se expresa en guerras, pero el conflicto a veces es armado y si no es armado el conflicto continúa. Y una de las razones fundamentales del conflicto es porque nosotros en nuestra cultura tendemos a pensar de que son los recursos naturales, que son los recursos para nosotros usar, que la naturaleza está para nuestro beneficio y nosotros utilizarlo dentro de nuestra economía hoy en día indiscutiblemente, dentro de la economía de mercado, dentro vemos objetos de comercio, etcétera, y no vemos con la claridad que ven los indígenas, el humano y la naturaleza es una sola cosa. Nosotros somos una manifestación más de la naturaleza. El animal, la llanta, o por decir cualquier cosa, o el árbol, son manifestaciones de la naturaleza, de una energía que está en la naturaleza. Y nosotros somos otra manifestación. Diferente, sí, pero somos una manifestación más. Y si nosotros perdemos la naturaleza, el ser humano se pierde. Si nosotros perdemos el Amazonas, perdemos nuestra lucha contra el cambio climático y todo lo demás. Es decir, somos uno con la naturaleza y eso nos ha costado mucho entender a nosotros, que viene tal vez de la Biblia, que viene tal vez de la racionalidad con los griegos, que viene tal vez, no sé exactamente dónde podemos poner el dedo, pero el hecho es sobre todo con la revolución industrial, donde realmente la ciudad se volvió nuestro punto de referencia, nuestra forma de vida y la naturaleza tiene que alimentar la ciudad para construirla, para los recursos naturales, etcétera, etcétera, para la comida, para todos los demás. Y nos separamos. Y lo que es muy importante también con los indígenas, que es que los seres humanos somos, sí, seres racionales, somos seres emotivos, somos seres intuitivos, pero somos seres espirituales. Y quizá eso es de las cosas más características y fuertes de que somos esa dimensión espiritual. Con la naturaleza tenemos una dimensión espiritual. Y nuestra dimensión espiritual crece con nuestro entorno, crece con la naturaleza. Los indígenas tienen una espiritualidad profunda, es con el medio ambiente, con la naturaleza, con los dueños de la naturaleza, con los espíritus. Pero
nosotros nos alejamos de la naturaleza, nosotros nos encerramos en 4 paredes de cemento, nos encerramos en la ciudad, añoramos la naturaleza. Por eso cuando vemos un paisaje y vemos un cielo estrellado, trascendemos, es una cosa magnífica, porque está en nuestro corazón, está en nuestra alma, está en nuestra esencia la naturaleza. Pero nos hemos apartado y eso nos ha vuelto duros desde el punto de vista espiritual, duros desde el punto de vista humano. Los indígenas están allá en eso totalmente. Y cuando hablan de estos ríos y estos lugares, estoy hablando de gente donde no hay carreteras, donde no hay luz eléctrica, donde no hay nada, es selva y los indígenas que viven tradicionalmente ahí. Entonces, esta diferencia fundamental, yo creo que afortunadamente el 70% de los bosques están en manos de los indígenas y ellos lo han cuidado y lo siguen cuidando. Y si no nos metemos a explotarlo, los vamos a tener. Y de ese Amazonas es que se evapora tanto desde el mar, el Amazonas, las nubes y viene el agua. Y el agua que nos llega a chingarse nos llega del Amazonas. Y el día que destruyamos el Amazonas quedamos sin agua, todo el país. Entonces, realmente no podemos decir que los indígenas no están contribuyendo a la construcción del país, pero están construyendo, cuidando la naturaleza, que son los servicios ambientales fundamentales para nosotros. Entonces tenemos otra forma de entender y estamos cambiando el occidente, estamos cambiando, cada vez hay más tendencia a entender que somos parte de la naturaleza, pero nos ha costado mucho y nuestra economía, explotando los recursos naturales, ya explota casi un planeta y medio y como vamos, el planeta no aguanta, no vamos a poder, nos toca cambiar o a las buenas o a las malas y ahí tenemos los indígenas toda una estructura política, espiritual, de manejo del medio ambiente, filosófica, que nos puede enseñar mucho o nos puede por lo menos recordar mucho, porque en el fondo nosotros sí lo tenemos, pero necesitamos sentarse, mirarlo, pensarlo y ayudarnos a recordar, a vivir esas experiencias. Hay 4.000 culturas diferentes a las nuestras en el mundo, que son tan antiguas como nosotros, que tienen un conocimiento tan profundo y una inteligencia tan profunda y tan capaz como nosotros. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no salimos? Hemos hecho algo con los budistas, hemos hecho algo por fuera, pero los debemos escuchar más, porque si nos encerramos en nuestro paradigma, la solución no está ahí. El problema no, la ciencia es importante, pero el problema es de conciencia, ¿no? Tenemos que superar creer que nosotros vamos a resolver toda la problemática con la tecnología. No lo vamos a superar, nos ayuda a superar, pero el problema no es técnico, es ético, es cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos, quiénes somos en el planeta, cuál es nuestra razón de ser, cómo estamos integrados con este entorno, qué es los animales, cómo somos manifestaciones. Esas son preguntas fundamentales. ¿Y dónde está el bienestar? Y hemos visto que el bienestar lo encontramos más con la naturaleza y conviviendo que acumulando bienes y teniendo cuestiones materiales, porque no se satisface nuestro espíritu, no se satisface el fondo de nosotros mismos, sino acumulamos y muchas veces terminamos siendo más egoístas o más ambiciosos o más de que queremos acumular cada vez más y menos y cada vez más individualistas, menos que estamos viendo las relaciones, lo que vale, cómo alimentamos la relación, cómo entendemos que somos una comunidad en todo el entorno. Entonces, esto, por ejemplo, considera fundamental, pero vuelvo, para superar estos conflictos tenemos que superar también lo que se viene haciendo en el Amazonas, que se reconozcan sus derechos, que se reconozcan la importancia de la diversidad, superar el colonialismo, y eso nos cuesta. Y yo quería invitar a Carlos para que hablemos un poco, que ya tal vez gasté mucho tiempo, pero ¿por qué nos acompaña Carlos un poco? Porque los temas que quiero hablar con Carlos, o tal vez no es justo ponerle tema a Carlos, que Carlos me va a preguntar a mí. ¿Se quieren sentar para que Gracias. No, que hay paradito, con eso se cansa más. Pero a mí me parece, Carlos, que lo que tiene de fundamental los indígenas cuando dicen que ellos son uno con la naturaleza, de lo que yo entiendo, porque tengo que decirle a todos ustedes, todo lo que yo cuento, lo que está hecho, está hecho. ¿Cuál fue lo que motivó esto? ¿Fueron los chamanes pensándolo? ¿O fue que pensaron a Barco para que Barco estuviera de acuerdo? Yo no sé qué hay detrás de esto, yo no sé cuáles son las fuerzas. Y uno puede decir, no, pero eso es pura carreta. Pero mire, si nos hubieran dicho que existía la luz ultravioleta hace unos años, hubiéramos dicho, no existe. Sí existe.
Pues ahora sí lo podemos probar. Los ultrasonidos ahora sí existen. O sea, mucha cosa existe que nosotros no vemos, pero existe. Entonces no tenemos un conocimiento de todo, ni la ciencia, ni el medir nos da todo. Pero para los indígenas, el mundo que vemos es, de lo que yo interpreto y lo que me han dicho, es una ilusión. Es una ilusión. Detrás hay un flujo de energías. Y el arte es mantener esas energías balanceadas, la energía de los animales, la energía de mantener un balance. Cuando me invitaron yo dije que esto iba a ser un escuchatorio, porque a Martín hay que escucharlo, y como los viejos uno no lo puede interrumpir ni callar. Pero voy a aprovechar porque Martín no sabe, pero yo le hice la historia de vida aquí. Esta es una pulsera que hacen algunos grupos étnicos en la Amazonia, pero es muy interesante porque es la pulsera que cuenta la resolución de un conflicto y lo hacen las mujeres y se la entregan a los hombres en el momento de un ritual cuando se soluciona un conflicto. Pero las mujeres, téngala ahí, pero yo se la voy explicando, van contando la historia de vida del conflicto, cuándo comenzó, cuándo estaba listo, todos los problemas que tuvieron, cuándo se bajó, cómo se participó otra vez, cuándo quedó pendiente de un hilito. Y aquí van contando la historia hasta que se resuelve, pero todavía sigue, porque se resuelve un conflicto, que puede ser un conflicto interno, un conflicto externo, una enfermedad grave, y lo llaman el baile de triunfo. Entonces lo hacen las mujeres y se lo ponen en el brazo a los hombres. Y eso significa que el que lo porta aporta la solución del conflicto. Y con lo que usted nos ha contado hoy, usted ha aportado mucho a la solución de muchos conflictos y de una manera muy pacífica, siendo una manera activa pero muy pacífica. Entonces esta es la línea de tiempo del conflicto y de la que tenemos que construir nosotros también. Es otra de las lecciones de las comunidades indígenas, que nosotros tenemos que hacer nuestra propia pulsera, tenemos que hacer nuestro propio brazalete para entender qué es lo que ha pasado y cómo se llegan a solucionar. Que es cuando usted llegó, cuando empezó con los resguardos, con la educación, y ahí va. Nos va a tener que contar cómo se solucionó el conflicto un poco más cada vez. Entonces, ese es su regalo, y ahora sí nos podemos sentar. Bueno, con respecto a la pregunta de Martín, yo tomé un poco de notas, pero uno de los temas que más sale y que Martín lo nombró varias veces fue el balance, la armonía. Y quiero hacer referencia a cuando Martín llegó y empezó a explicarles el mundo y los solsticios. Los indígenas tienen este aparato. Este es un aparato que en cada nombre indígena tiene un nombre. En verdad es más grande, este es un modelito. En Yucuna se llama Umichiripucu, en el idioma de Martín, que es Tanímuca, se llama Janea, y así cada uno tiene. Pero es impresionante porque este es lo que consideran ellos el mundo o el universo. Pero si uno lo ve, es de lo más balanceado que hay, y es de lo más armónico que hay. Tiene una cantidad de simbologías que son las que explican los cambios estacionales, el sol, los cinturones que sostienen el mundo, y bueno, la maloca misma, todo está aquí, y el ciclo anual. Entonces, la idea es que esto es lo que usan los chamanes al lado de esto. Este es un banco amazónico. Algunos le dicen pensadores, los indígenas dicen, no, el pensador es el que se sienta ahí, y se sienta al lado de este porque es para pensar el mundo, para arreglar el mundo. Y con esos dos es con los que se mantiene la armonía. Entonces, en lo de ser uno con la naturaleza, pues es bellísimo lo que han enseñado las comunidades. Somos uno con el territorio. Y esa parte Martín la entendió desde siempre y la ha proyectado desde siempre. ¿Por qué las ATIS? ¿Por qué todo el énfasis en el territorio y por qué todo el manejo del territorio, Martín? Hay muchas explicaciones y respuestas a esa pregunta que usted me hace. Evidentemente podemos comenzar por una cuestión elemental,
es que ellos siempre han tenido un gobierno y les toca recuperar ese espacio de toma de decisiones. Y ese espacio de toma de decisiones está dentro de la Maloca. Pero si vamos allá, el gobierno y el territorio. Según lo que me han comentado, según lo que me han contado los indígenas, al origen existía, como decía, detrás de este mundo, el chamán, uno ve una anta, uno ve un puerco, uno ve, pero dice, no, usted lo ve así, pero detrás está, es casi un ser humano, está lo mismo que nosotros, está una energía especial, una energía, si quieren llamarlo, una manifestación de energía, porque toda la creación es una manifestación propia igual que la nuestra, y tiene su Maloca y tiene su espacio, y está en su territorio. Cuando usted sale de la Maloca, cuando usted sale del área cultivada que le han pedido permiso a la tierra para utilizarlo, la tierra madre, más allá la selva está habitada por todas las diferentes manifestaciones con sus dueños, con sus espíritus. Y uno tiene que mantener un flujo de energía. Hay un flujo vital de energía que va entre todos los animales, las plantas y los seres humanos. Y fluye a través de nosotros. Por eso es que los chamanes y la gente hace dieta. Por eso es que el chamanismo y en todas las culturas hacen dieta, porque si usted consume energía de otro animal o planta sin limpiarla o sin cuidarla, usted por dentro se vuelve eso y ese bloqueo de energía genera enfermedad, genera malestar. Entonces hay que mantener la energía fluyendo con la naturaleza y todos necesitan suficiente energía para poder sobrevivir. Todos tienen su origen de energía diferente. Si usted no la cuida, esas energías chocan, esas energías no se articulan naturalmente. Al origen, todas las energías existían separadas. Cuando se juntaron en este mundo, hacían cortocircuito. Hay que hacer rituales para limpiarlas. Cuando uno come, tiene que limpiar energía, si no forma. Entonces, no se puede concebir un gobierno que no sea un gobierno con el territorio, que sea un gobierno con los animales. Somos parte de todo el proceso. La energía entre nosotros va a los animales, va a las plantas, vuelve y pasa por nosotros. Tenemos que dejar que la energía y hacerla fluir con los rituales. Esa parte es muy consistente con las propuestas de Etis a Atis. Si uno lo llevara esto a los principios ecológicos y culturales de los indígenas amazónicos, es a cada cual le correspondió su sitio de origen o sitio de nacimiento, pero a cada cual le correspondieron los deberes y las tareas para mantener el orden en su sitio de nacimiento. Y ese concepto a mí me parece poderosísimo porque la conexión va desde la boca del Amazonas hasta el piedemonte, hasta donde inician los Andes. Y a cada uno le correspondió su tarea. Ese concepto y esas malocas tan lindas que tenía Martín allí, en cada maloca hay un banco, el banco del chamán, del chamanismo aún tan incomprendido, pero impresionantemente profundo, sofisticado, válido y que dialoga fácilmente aún con la ciencia y más en los contextos actuales, que es increíble, en que ya se empieza a entender mucho mejor cómo opera todo eso. Y las malocas no están distribuidas de cualquier manera, el territorio no está distribuido de cualquier manera, los dueños espirituales de la naturaleza están ahí. Y eso se manejan también con las tareas, que eso sí me gusta hablar con Martín mucho. A cada grupo le correspondió un conjunto de tareas rituales que debe hacer para mantener la armonía con el mundo. Claro, es que por una parte tenemos que ver que el flujo de energía que se mantiene, que la energía fluye, y que fluye y mantenerla limpia, la energía no fluye solamente como uno podía pensar tal vez a través de la meditación. Sí, lo que hace el chamán al meditar es que entra en contacto con los espíritus. Cuando me acuerdo hablando con Conga, el hijo de Isaac Macuna, uno de los grandes chamanes, y estaba hablando con su hijo, que es también un chamán entrenado por el papá, un chamán importante, y me decía, hombre Martín, es que yo cuando estoy hablando con usted, yo no sé nada. Yo no soy como ustedes, los blancos que van a la universidad y sacan un diploma y después dicen que saben. No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero cuando yo me siento en mi banquito
de noche y entro en meditación, los espíritus hablan a través mío. Ahí es donde yo me comunico con los orígenes del mundo, con los espíritus, porque si la energía fluye aquí, el origen de los espíritus está en otro mundo, a otro nivel, arriba, abajo, no estamos hablando de eso. Y entonces a cada uno al comienzo del mundo, efectivamente, nace en un lugar, tiene un territorio y tiene unas tareas particulares. Tiene unas, por ejemplo, hacen unos instrumentos musicales, unos hacen, por ejemplo, la flauta de pan, otros pueden hacer el tambor de palo, otros pueden hacer las plumas de baile. Y esto es muy importante, porque lo que usted acaba de decir, la diversidad, es la unidad a través de la diversidad. En la selva, las plantas son todas diferentes y hay una simbiosis, hay una articulación, viven las plantas. Igual, usted va allá, estamos hablando del Amazonas, de lo que conocemos los dos, y usted tiene 50 idiomas diferentes y 50 culturas diferentes, unos a un día diferencia al otro, con diferencias en las tareas, con diferencias en las responsabilidades, con diferencias en su relación con el medio ambiente, pero con unos principios fundamentales similares. Porque esa en la medida que haya diversidad, hay intercambio, hay reciprocidad. Y eso es lo que mantiene el sistema funcionando. Y en la parte ritual, ahí están viendo imágenes. La anterior era de uno de los bailes del muñeco. Es increíble la sofisticación. Ahí bailan más de 70 máscaras. Y las máscaras están asociadas con el mundo de los seres del agua y las interacciones ecológicas con el mundo del agua. ¿Qué biólogo va a poder entender el baile de 70 máscaras que está hablando de todas las relaciones ecológicas entre el mundo del agua y los seres del agua con los seres terrestres? Y esos bailes toca hacerlos porque son la armonía que se guarda, que se debe mantener y que se debe llamar estacionalmente realizando el baile. Todos estos son impresionantes, que bailen 70 imágenes. Hoy en día bailan menos, pero 70 máscaras. Justamente a mí me parece, lo que usted está diciendo, lo más importante, pues para mí, es, como usted lo acaba de decir, es la relación. No es entender que haya y poder clasificar 70 tipos de plantas o 100 o 1000 tipos de plantas, ni es clasificar 200 tipos de animales. Eso es lo que hacemos nosotros un poco. Ellos saben decir cuál es la relación que hay entre uno y otro y cada uno con otro. Cómo funciona la relación, que hay esa flujo de energía. Cómo es la relación lo que es importante y no la unidad. Eso es cierto. Y los rituales, si hay convivencia con la naturaleza, ¿cómo fueron los rituales para resolver los conflictos con el mundo de los caucheros, con la iglesia, los que usted fue pasando, con el gobierno para la creación de resguardos? Eso también implica una parte ritual. ¿Se expresa ahí de muchas maneras? Se expresa de muchas maneras. Pues yo sí creo que vale la pena resaltar que ellos, digamos, en el siglo XVII comienzan a entrar los brasileños y se los llevan de esclavos para el Brasil. Ellos no saben muy bien qué está pasando, pero se los van llevando. Hasta el punto que hoy en día, con ellos, cuando al comienzo fui con unas enlatados que tenían pescado, carne o lo que fuera, unos enlatados porque yo no sabía, llegando a la selva, es absurdo porque estaba llevando leña al monte, pero estaba llevando un enlatado pero uno cuando arranca, pues uno echa ahí en la mochila lo que sea, porque uno dice, yo no sé cuándo, y yo para cazar no sirvo, no sé nada, mejor hecho mi enlatado. Me miraban enlatados y me miraban comiendo eso y se aterraban. Porque según el mito de ellos, los esclavos que se llevaban para el Brasil, los mataban y los enlataban, y eso era lo que estaban enlatados, eran los indios que estaban enlatados, y estaban en esas latas y eso es lo que se comían, ¿no? Entonces les parecía horrible, esos enlatados son humanos, les parecía un canibalismo, ¿no? Tenían unas imágenes porque habían pasado, obviamente sabemos que murieron muchos, y en la cautería también. Pero lo interesante es que es en los años 70, que yo tuve la suerte de llegar en esa época, y que es una época histórica que estamos saliendo después de la Segunda Guerra Mundial del colonialismo y estamos entrando en un movimiento en los 60 ya mucho más abierto de respeto cultural y de admitir otras culturas, que me toca vivir esa época. Es en esa época, digamos, ya para acá que tienen resguardo, que por primera vez ellos vuelven a plantear soluciones, que vuelven a poner rituales, cómo se sientan en el gobierno, cómo guardan silencio, cómo habla uno solo, cómo son coherentes, cómo llevan su información preparada. Pero es solo a partir del momento en que
vuelven a tener sus tierras y sus gobiernos que pueden comenzar a proyectarse. Antes era una defensa constante de no desaparecer del mundo, no perder la cultura, pero no podían proponer, no tenían un espacio para proponer. Ahora sí lo que usted dice, todos estos rituales, cómo lo están recuperando, nunca los perdieron, pero cómo lo están tratando de adaptar a nuestro mundo. Y no es fácil, no es nada fácil. No es nada fácil, pero yo también le quiero rescatar o resaltar esa dimensión ritual en la política, porque pareciera que fueran cuestiones aisladas, aunque estén alimentadas desde el mundo chamánico para la toma de decisiones. Pero ahí en su hoja de vida, en su historia de vida, aparece un puntico que es la Mesa de Coordinación Interinstitucional del Departamento del Amazonas. Yo veía en esa mesa al principio mucha ritualización. Después, yo creo que por falta de ritualización fue que disminuyó su poder. ¿Cómo la ve? Sí, estoy de acuerdo. Pero cuente cómo fue la mesa. Bueno, la mesa, resulta que hasta se comenzó a discutir con ellos primero en educación y luego en salud en cada maloca a lo largo del río. Luego fueron juntando las propuestas de las malocas y formaron unas políticas, si quieren, unas políticas generales de las cuencas de cada río o a lo largo de los ríos. Y después ellos decidieron llevar eso al gobierno para que el gobierno les reconociera el manejo de la educación y le diera los recursos necesarios que les corresponde a todos los ciudadanos colombianos. Los niños tienen derecho a que haya unos recursos para apoyarlos. Y ellos nombraban sus maestros, tenían sus maestros, se habían entrenado, se había hecho unos cursos de capacitación, que justamente fue Carlos el que estuvo coordinando y dirigiendo esto con Clara, de capacitar a los indígenas, y ahí lo puede contar usted mejor que yo, pero el arte no era capacitarlos en lo nuestro, sino ayudarles a reflexionar y a preguntarle a los viejos y a estudiar lo suyo con los viejos, a ponerle a ellos preguntas y a buscar respuestas ellos en su comunidad. Carlos da el ejemplo, siendo biólogo, que por ejemplo le decía a los indígenas este baile de muñeco, y entonces ¿qué representa cada máscara? Y los jóvenes que estaban estudiando no sabían, y Carlos sí sabía. O por ejemplo les preguntaba cuántos tipos de peces hay en el río, vaya y traiga, consiga. Le preguntaba, no se sabían sino por decir 50, y Carlos se sabía 80. Entonces decía, bueno, porque yo decía, no, ¿para qué vamos a estudiar? Si yo me sé los peces, yo me sé los bailes, yo me sé mi cultura, ¿usted quién es para preguntarme? Y bueno, entonces, ¿cuántas clases de peces hay? Salían con 30, con 40. Yo les cito 80 nomás. Y vaya a preguntarle a su abuelo. ¿Y este baile qué significa esta máscara? No, eso es una cuestión de, no sé. No, señor, eso es tal y tal pez. Vaya a preguntarle a su abuelo. Entonces, comenzaron a dar cuenta, no sabemos nuestra cultura, la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque los habían metido con las misiones y todo, que les había enseñado otra cosa. Entonces a medida que fueron montando su educación, era una educación que era muy enfocado a estudiar su propia cultura y a escribirla. Y las aritméticas, efectivamente, a sumar y restar, porque el ministerio les exige que sepan sumar, restar en primaria y que sepan leer y escribir, no importa qué idioma, pero que sepan eso. Y una vez que montaron su educación, ya fueron al gobierno y se creó una mesa interadministrativa firmado entre el gobierno y los indígenas, que no fue fácil al comienzo, tocó como siempre. Las cosas son así. Cuando estaba terminando un gobierno de un gobernador, es el momento en que uno se firme y él firma, a ver si firmando va a conseguir votos para su partido en las próximas elecciones. Entonces ahí uno aprovecha para que firme las cosas. Todo tiene su juego. Entonces firmó. Claro, no ganó, no importa, ya quedó firmado. Entonces se monta en la mesa en el próximo y ellos comienzan, los indígenas, muy disciplinados, preparados 15 días antes. Venían de todo el Amazonas, del departamento del Amazonas, se preparaban, montábamos escenarios de que ellos tenían que presentarlo y unos jugaban a ser el gobernador, los otros jugaban a ser el abogado, otros se oponían, se preparaban hasta que cuando llegaron a la mesa a hablar de esto, estaban mejor preparados que los del gobierno. Y cogió mucha fuerza, como usted dice al comienzo. Pero no nos olvidemos que la descentralización lleva plata. La descentralización, cuando usted descentraliza lo positivo, pero también vienen las debilidades. También se descentraliza la corrupción, también se descentraliza, es decir, el paquete viene completo. Entonces también hay que trabajar eso. No es que uno crea el cielo o que uno crea el mundo ideal,
Pero la gran diferencia, como decía Gandhi, cuando le dijeron los ingleses, no, pero si usted se independiza, la India va a tener una mano de problemas los berracos. Y Gandhi le dijo, sí, pero van a ser nuestros problemas. Y esa es la diferencia. Los indígenas son sus problemas y les toca resolverlo a ellos, no que se los resuelva a otro. Sí. Bueno, Martín, vienen como un poco de preguntas, pero yo quiero aprovechar otro elemento. Es que el mundo indígena nos deja que todos somos parte y todo a la vez, y que es responsabilidad conjunta de todos mantener la armonía social y la armonía con la naturaleza. Ese es el papel del Banco de la Maloca, que es fabuloso. Este es otro, que es el del canasto. El canasto, además de esa belleza, el canasto es el canasto de abundancia, es del mundo masculino, lo teje el hombre para el mundo femenino, y ahí el hombre tiene que mostrar lo que es el canasto del pensamiento, y ahí también muestra su personalidad. Y en el canasto se van echando elementicos, las cositas, dicen los indígenas de vez en cuando. Ahora vamos a alimentar la paz. ¿Qué viene y qué hay que echar para alimentar la paz? Qué pregunta tan grande, qué pregunta tan grande. Yo creo que, vuelvo a repetirme un poco, yo creo que no podemos hacer la paz en el país a costo del medio ambiente. Nosotros no podemos decir, hagamos la paz y entreguémosle a X grupo de personas 1 millón, 2 millones, 3 millones de hectáreas y se los entregamos de la selva tropical. Nosotros tenemos que buscar cómo hacemos la paz entre los humanos y el medio ambiente, entre los ciudadanos y el medio ambiente. Si no lo hacemos también con el medio ambiente, no, estamos simplemente postergando el conflicto. Entonces yo creo que uno de los ingredientes fundamentales es nosotros comprender que somos uno con la naturaleza, que somos uno porque gústenos o no, nuestro destino está amarrado a la naturaleza, nuestra economía depende de la naturaleza, nuestros productos, todo es naturaleza. Es más, me parece casi increíble que no lo veamos de una manera absolutamente claro. Claro que somos uno con la naturaleza, claro que lo somos. Pero entonces, la paz. No quiero hablar de los problemas inmediatos de la paz porque no tengo ni idea y eso es un problema complicado. Que está en el mundo de la política. Pero les voy a dar un ejemplo también importante, que somos uno con la naturaleza. A uno es preocupante ver que en las universidades sabemos que estamos destruyendo el planeta, sabemos que estamos sobreexplotando el planeta, y en las universidades preparamos los mismos economistas, los mismos ingenieros, los mismos. Nosotros que nos hemos preparado y hemos visto ya el resultado negativo, lo seguimos formando. Ah, no, que le dimos un poquito de maquillaje ambiental. No, el problema es de fondo. El problema es que tenemos que cambiar el paradigma de quiénes somos y para quién nos están educando. Cómo van a vivir las próximas generaciones. Que a propósito, este problema que nosotros nos ha tocado enfrentar, yo llamo mayor que usted, pero se pasa a la mano de las futuras generaciones. La paz. La paz, no sé si la vamos a lograr y evidentemente mientras tengamos cosas como la droga y la cocaína es muy difícil, tendremos conflictos. Pero la paz en el fondo de nosotros es comprender quiénes somos y cómo convivimos con la naturaleza. Tenemos que pensar en una paz que va mucho más allá. Y no es que yo sea particularmente católico, ni mucho menos, pero sí les puedo decir que el mejor documento de un dirigente de Estado que se haya escrito hasta ahora sobre la paz, sobre el manejo del medio ambiente, sobre el ser humano, es el Laudato Si de la encíclica del Papa. No ha habido ninguno de los dirigentes políticos o dirigentes de naciones que haya podido escribir un documento tan fuerte cuestionando la sociedad de consumo, cuestionando el capitalismo, cuestionando principios fundamentales, de modo que si no se lo han leído, les recomiendo. Es un documento corto, pero sustancioso. Yo quería una última temita. Sí, hay una, es que van a leer preguntas. Hay unas preguntas del público. Y después el futuro. Martín, tenemos muchas personas hicieron muchas preguntas, vamos a intentar ver si de pronto más adelante tanto Carlos como Martín las pueden responder a distancia, vamos a ver, pero escogimos unas poquitas, ¿sí? Nos preguntan, aquí seguramente una mediadora, nos pregunta cómo creen ustedes que se podría establecer procesos de diálogo entre las zonas rurales étnicas con las zonas urbanas. Yo creo que el diálogo fundamentalmente es escuchar.
Obviamente que si la pregunta es en términos simplemente prácticos, pues hay espacios que se pueden ir creando y tal. Pero la pregunta es muy importante y no es fácil. Porque si nosotros muchas veces queremos trascender a nuestra espiritualidad, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una cuestión particularmente religiosa, sino de una facultad que tenemos de trascender en todos nosotros. Y donde nosotros nos hemos vuelto muy materialistas en nuestra cultura occidental, donde nos han abierto los ojos y nos hemos acercado al Tíbet y hemos buscado en el budismo unas respuestas, también el cristianismo, pero el budismo toda una meditación y toda una forma de tratar de mirar para adentro. También lo podemos tener en las religiones cristianas, pues los monoteísmos, las religiones monoteístas, pero el budismo es a donde nos ha dado un paso desde hace 40, 50, 60 años para acá. Pero nosotros tenemos 80 culturas en Colombia. Tenemos desde la Sierra Nevada hasta el fondo del Amazonas. Tenemos otras culturas, otras formas. No es fácil de comunicarse en ese sentido y llegar a la profundidad. Tenemos que escuchar, pero es un trabajo, yo creo. No es tan fácil llegar y sentémonos y hablemos, lo vamos a hablar. Pero entender, yo llevo 45 años con los indígenas y yo me atrevo a decir que ni yo los he entendido ni ellos me han entendido. Pero si hablo de lo racional, pero intuitivamente, energéticamente, entre los cuentos nos hemos inspirado el uno al otro y con esos cuentos hemos caminado juntos y hemos logrado muchas cosas, como les conté. No es una comprensión racional, no es reducir su mundo a nuestra forma analítica y racional, es la intuición. Nosotros estamos perdiendo y hemos perdido en nuestra educación, educar la intuición. Nos hemos metido en la racionalidad. Si hay algo raro en el mundo somos nosotros, no son ellos. Nosotros nos hemos salido de un camino y hemos desconocido la intuición, aunque existe y existe más entre las mujeres y los hombres. Pero la intuición es fundamental y se puede educar. Entonces yo sí creo que cuando hablamos de la educación no es repetir el mismo modelo de educación que tenemos ni en primaria, ni en secundaria, ni en las universidades. Es volver a pensar al fondo, la intuición, la sensibilidad, la relación con el medio ambiente. Tenemos sí que educarnos y formarnos, pero de otra manera, de una manera más profunda, más cercana a la naturaleza. Entonces, ¿cómo creamos espacios? Nos toca es tratar de entender, confiar en nosotros, escuchar, sentarnos y ojalá introducir cambios en la educación. La siguiente pregunta, de Valentina Fonseca, nos dice que cuando miramos el mapa y vemos tantas figuras de ordenamiento territorial, los resguardos, los parques, uno siente cierta tranquilidad por la Amazonía. Pero cuando se aterriza en la realidad, ¿qué tan gobernables son esas figuras? ¿Qué tan eficientes son en el manejo del territorio? ¿Qué tanto empoderan a las comunidades? ¿Nátomo? Bueno, mira, hay gente que también me pregunta, mire, ¿los indígenas van a sobrevivir o van a desaparecer? Y mira, la respuesta es, depende de usted. Porque los que acabamos con los indígenas somos nosotros, los blancos. El problema indígena es blanco. Es la cultura que los niega, es el que los desconoce. Cuando uno reconoce al otro, uno lo empodera. Lo empodera en el sentido que uno se desempodera. Cuando hablamos de la colonización, cuando yo hablé de los resguardos y los indígenas dicen no somos dueños de la tierra. Yo dije, tiene razón, nadie es dueño. El resguardo no es para que usted sea dueño, el resguardo es para que no se le meta otro a imponerse, porque le abre un espacio donde usted puede ser usted mismo, donde usted puede pensar, donde usted puede vivir, que le den un espacio. Cuando hay una ley de educación es para que usted pueda montar su programa de educación según sus ancestros, según sus necesidades y según sus proyecciones al futuro, para que no le impongan el modelo de otro. Entonces, ¿qué tan gobernables son esos territorios? Son gobernables si los dejamos. Pero si les reconocemos unos derechos y luego decimos, pero tienen que tener un presidente, un secretario, un vicepresidente y no sé qué, y un contador, pues entonces somos igual que nosotros y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ah, no, porque eso el chamán no me sirve, porque yo no entiendo. Hombre, si usted no entiende, es su problema. Pero el mío se resuelve con mi pensamiento, no con el suyo. Entonces, esto sí es viable. Hemos creado muchas cosas en la ley y los hemos creado en el terreno. Pero eso no quiere decir que sabemos todavía ponerlo en práctica. Vamos avanzando, pero cuesta, nos implica cambiar, aceptar, por ejemplo, el chamanismo. Voy a dar un ejemplo aquí con el biólogo. Me acuerdo hablando con Boita,
allá al capitán en el Cahuinarí. Y allá estaban los biólogos estudiando eso y se había hecho un acuerdo entre los indígenas con su conocimiento y los biólogos. Y estaban estudiando juntos. Y había conflictos y problemas. Y yo me senté una noche mambeando, mascando coca con el boita, con el cacique. Y me hombre, Martín, ¿sabe cuál es el problema? Que los biólogos no aceptan que los animales tienen dueño. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar si ellos no creen que los animales tienen dueño y que hay espíritus en el monte? Entonces, ¿cómo quieren que trabajemos? Y ahí es un problema. Si nosotros no podemos admitir, sino lo que nosotros medimos, si nosotros vemos, pero hombre, es que hay algo más allá. Ah, eso lo aceptamos, pero eso es religión. No, eso es realidad. Es una realidad, hay algo más allá y la ciencia nos lo está mostrando todo el tiempo. Entonces, que si es gobernable, sí es gobernable. Que si es la manera de salvar la selva, confiemos en ellos. Pero tratémoslos de igual, respetémoslos, tomémoslos en serio y si es viable. ¿Y de quién depende? De nosotros. Nos toca volverlo viable porque el problema somos nosotros, como sociedad. Yo quiero poner solo una anécdota frente a esto de quién gobierna, quién tiene el mandato ambiental, la autoridad ambiental. A un indígena que fue guía de muchos estudiantes de tesis, desde pregrado hasta doctorado, se puso a dibujar los árboles y los tipos de bosques. Pues dibujó de memoria 700. Y cuando están los 700 dibujados con toda la perfección del caso y los tipos de bosque, fue el que le dieron el premio Prince Claus. ¿Qué hace uno frente a eso? Simplemente uno tiene que ser sencillo y abierto y reconocer. El otro tiene mucho que decir, el otro tiene mucho que ofrecer y han estado ahí durante mucho tiempo y nos pueden enseñar. Pero nosotros debemos ser mucho más abiertos de lo que hemos sido para generar ese diálogo. Bueno, y creo que una última pregunta de los grupos y las comunidades indígenas con las que ustedes trabajan en la Amazonía y con las que están trabajando en este momento de posconflicto y de proceso de construcción de paz, nos preguntan qué opinan los indígenas de la paz en Colombia, de este proceso que estamos viviendo ahora. Está bueno. ¿Qué opinan los indígenas? Sí, hemos hablado de eso. Y ellos escuchan y tratan de entendernos. Y lo ven un poquito dentro del contexto de ellos. Y dicen, bueno, esto de pronto es una oportunidad para que nos respeten un poco más, nos respeten el territorio, nos escuchen. De golpe esto que se está volteando una página en la historia de ustedes, los blancos, de ustedes, los colombianos, en que entre ustedes han visto que han tenido conflictos, han tenido problemas, han tenido todo esto, y los hace reflexionar del respeto al otro, de entender al otro, de entender su cultura, de entender su economía, de entender el territorio y respetarse. Quizá esa reflexión de esa enfermedad que ustedes tienen y al darse que buscan una curación, también a nosotros nos va a servir porque entonces también nos van a ver a nosotros por lo que somos. Ellos lo entienden en ese sentido de lo que yo he escuchado y he podido hablar con ellos. Un indígena no pretende, y de los que yo he conocido ninguno, un indígena que le diga a ustedes, yo que soy el gobernador del Amazonas, ese ya es un cascarón de indígena y está hablando como un blanco. Un indígena le interesa manejar su maloca y su gente y su lugar, responder a sus ancestros y a sus rituales. Eso es porque eso es su sentido esencial de ser él mismo. Pero que usted le diga un día, vaya y maneje con los blancos los problemas de los blancos, me dicen, ni por diablo. Yo no entiendo los blancos, es su cultura, eso serán muy brujos los blancos para manejar lo suyo, pero yo eso no lo manejo. Entonces yo no me puedo meter. Entonces, el problema de guerra y de paz de los blancos es porque ellos vivieron de cierta manera y lo tienen que resolver, y lo están resolviendo. Ellos lo ven más así, o no sé, eso es lo que me han contado, que lo ven. Habrá otros indígenas que pueden tener otras opiniones. Sí. Y el optimismo, porque sí lo ven con optimismo, en todo caso son avances en la resolución de los conflictos. Pero el pesimismo también le llega, porque ellos siempre han vivido en medio del conflicto, siempre. Todo tipo de conflictos, las caucherías, el esclavismo, todo lo que se nombró, siempre han vivido ahí.
Y de este esperaban que con la paz se diera muchísimo mayor espacio y mayor tranquilidad. Pero en esta fase la paz aún no se ha dado en la medida que ellos también lo soñaban y lo querían. Puedo hacer un comentario ahí. En una reunión que tuvimos ahora en Bajo Caquetá, y estamos hablando de la Paporis, estamos hablando de Amazonas y Guainía, algunos me decían, hombre Martín, ustedes hablan del posconflicto, pero ¿será o será el preconflicto? Porque es que aquí están los disidentes. Y antes fuimos con usted, Martín, y hablamos allá con Joaquín Gómez, ¿y ahora con quién hablamos? Y yo no veo, todas las noches van los botes aquí llevando coca para el Brasil, cocaína. Y todo este río está lleno de minería ilegal y ya los indígenas tienen 60 veces más de lo admitido por la Organización Mundial de la Salud. De mercurio. En el mercurio, en el pelo, tienen mercurio y están 60 veces más. Y eso afecta no solo los nervios, sino la reproducción. ¿Será que se van a extinguir esta población por mercurio? ¿Y sigue la minería ilegal? Entonces dicen sí, pero ahí sigue la minería y eso no ha cambiado. Y ahí sigue el ejército y la policía y no ha hecho nada. Y la cocaína sigue bajando. Y ahora hay disidentes y no tenemos con quién hablar. Entonces, ¿el posconflicto para nosotros o será un preconflicto? Entonces, para una gente no es tan sencilla la situación. Sí, pero yo quiero hacer una sola. Es que Colombia también ha contribuido mucho a la solución de los conflictos con la naturaleza. Y todas estas políticas que se han dado de los resguardos de los parques nacionales, de la conservación de la Amazonia, se están copiando a nivel internacional. ¿Ahí qué viene, Martín? Bueno. No quería mostrarles porque estábamos diciendo ahorita, te agradezco la pregunta. Muy bien, ha habido diferentes épocas y yo creo que es interesante uno comprender la historia, comprender los movimientos. Yo no sé si Carlos está de acuerdo conmigo, pero si uno mira grandes gigantes, y a mí me gusta mucho esa frase de Einstein, que dice, si nosotros vemos más lejos es porque estamos parados en los hombros de gigantes. Y hubo gigantes. Hubo gigantes, su suegro. Hubo Van der Hamen, el de la reserva. Hubo gigantes como Rachel Dolmatov, como Schultes, como Medem. Hubo grandes y antes de ellos. Y una vez dice, bueno, pero ¿y estos gigantes que pasaban por el Amazonas, que vieron la injusticia social, siguieron escribiendo y clasificando matas y haciendo estudios antropológicos y no se pararon a luchar por los derechos indígenas? Es que cada uno está agarrado, está encerrado en su época histórica. Y no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que comenzamos a hablar de la decolonización. Y entonces a mí ya me tocan los años 60, 80, 90, donde desde el tiempo, desde los hippies hasta los Beatles, pero comienza a abrirse la sociedad, comienza a jugar otro juego. Y ahora estamos en un tercer juego. Esto fue, y Colombia ya marca y es un referente mundial con sus resguardos, con sus parques, con sus indígenas, con sus derechos, y nos falta mucho. Pero hay. Pero ahora entramos en una nueva época histórica, en una nueva que es el cambio climático. Y esa es una nueva etapa. Y entonces, si hay un mapa aquí, que tenemos por ahí, Caro, quiero mostrarles, refiriéndose a Colombia, lo que les mostré de los resguardos, cuál es el próximo paso que ya le toca a ustedes y a las generaciones más jóvenes, porque estamos ante el cambio climático. Y ya no es suficiente un parque. Un parque se reconoció según la biodiversidad al momento porque era especial. Pero eso no nos une a los ecosistemas. Eso no sí nos sirve para una biodiversidad especial. Unos resguardos se reconocieron, unos resguardos amarillos y los verdes son los parques. Y los resguardos amarillos se reconocieron en los países, particularmente Colombia y Brasil, para las culturas de cada lugar, los derechos de las etnias y las culturas de los Tanimucas, los Letuamas, los Yucunas, los Matapí, en ese sitio y así sucesivamente en cada sitio. Pero necesitamos conectar los ecosistemas. Y es lógico, es elemental. La naturaleza funciona, es conectada, los ríos están conectados, las fronteras que hacemos en cada país son totalmente artificiales desde el punto de vista ambiental. Y entonces, mirando esto, la primera reflexión que me puse a mirar los mapas, inclusive que hablé con el presidente Santos y se entusiasmó,
dijimos, mire, si arrancamos aquí en el Chiribiquete, que en este momento se está ampliando, miramos los resguardos de los cuales les vengo hablando, pero aquí si miramos el territorio del Río Negro, y si aquí miramos aquí las Nieblinas y este parque, y luego seguimos con Venezuela, que tiene la reserva de la biosfera, y entramos aquí que es el resguardo de los, se me fue ahorita, de los Yanomami, aquí tenemos Roraima, hay cierta deforestación, y aquí tenemos toda una conectividad, una continuidad de resguardos y de territorios indígenas. Podemos ver que ya tendríamos un corredor desde el río, desde los Andes hasta el Atlántico, continuo, sobre un lugar muy importante que es aquí, que es el ecuador climático. Quiere decir que cuando llueve aquí y hace verano aquí, aquí tenemos agua, y si no, el agua cae aquí. Pero aquí lo que llamamos las nubes voladores, las nubes, digo, los ríos voladores, que son las nubes, que llueve y cae, llueve, o sea, cae, llueve, evapora, transpira y cae, y así va dando brincos de sapo hasta llegar aquí el agua, y de ahí alimenta de agua toda la cordillera, bajamos hasta aquí el Río de la Plata, subimos hasta el sur de Estados Unidos. Esta agua viene por este corredor, principalmente por las nubes. Por lo tanto, mantener esta conectividad es fundamental. Y lo bonito del cuento es que la conectividad está hecha en un 80%. Está hecho un 80% y podemos decir al gobierno, y eso no lo estamos inventando un poco de biólogos y ambientalistas y indigenistas, extremistas. No, eso lo hicieron ustedes, señores, esto lo hicieron ustedes. Ustedes hicieron los resguardos, hicieron parques que ahora se van a poner a tratar de destruirlos, o los vamos a aprovechar ante el cambio climático, ante esta necesidad de mantener la humedad, mantener el agua, mantener los servicios ambientales, también el secuestro del carbono. Esta idea que se la propusimos luego al Brasil, no sé si tienes otro mapa ahí, Caro. ¿No tienes el resto del mapa? Bueno, el hecho es que hoy en día hemos incluido esta parte del Perú aquí. Hemos incluido aquí todo a lo largo del Río Negro, del río Amazonas, y aquí las Guianas. O sea, ya el corredor que estamos hablando extiende este tamaño. Y nos ha costado, primero, bueno, las ONGs no fue difícil, ya en cada país hay ONGs trabajando y articulando con la sociedad civil. Los indígenas tampoco fue problema y hemos firmado acuerdos con los indígenas aquí a lo largo. Los gobiernos no fue tan fácil. Ustedes se pueden imaginar, es que si ustedes piensan en los gobiernos es bonito, pero no piensen solo en gobiernos, piensen en Maduro, piensen en ¿cómo se llama el del Brasil? Temer, piensen en el pobre del Perú que no se pone de acuerdo con el Congreso, entonces no puede gobernar. Entonces no es tan fácil lograr que los gobiernos se pongan de acuerdo cuando no se ponen de acuerdo internamente. Sin embargo, hace 8 días o más, tal vez un mes, no me acuerdo, logramos hacer una reunión con las cancillerías y con los ministerios de medio ambiente aquí en Bogotá, y con el ministro de Medio Ambiente liderando el de aquí, y efectivamente se les propuso estas ideas de conectividad de corredores, etcétera, y tuvimos una respuesta, bueno, cada país busque la conectividad en su territorio, y después nos intercambiamos y comenzamos a armar un cuento. No dijeron este cuento, sino un cuento. No tenemos garantías. Pero lo importante de esto que le queda a las próximas generaciones es todo este territorio que ya está demarcado, que desafortunadamente tenemos un mapa y se nos embolató, pero es aquí el 30% del Amazonas, que es la región menos amenazada, menos afectada por la deforestación, y podemos crear y mantener los servicios ambientales. Esto ya son retos de la próxima generación, pero esto también tiene importancia enorme. Son 2,5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de 2 veces Colombia, el territorio del que estamos hablando. Y esto, que es el corredor ecológico más grande del mundo, es totalmente viable y sería uno de los aportes más concretos y significativos que podemos hacer los países del sur al planeta, y esperar una reciprocidad del norte en tecnología y en recursos para poder llevar esto a cabo. Es un trabajo que se va a demorar 30 años, 40 años de construcción, pero lo que sí quiero resaltar es que hay razones de ser optimista, sí hay formas de trabajar, sí tenemos camino y sí tenemos dificultades. Claro que habrán otros como la minería y otros que también tienen sus intereses, que también no va a ser nada fácil, pero vuelvo a resaltar
La posición que yo tomo no quiere decir que la tomen los demás ni todos los compañeros. No es que yo esté de acuerdo con la minería, pero yo no llamo eso una amenaza, yo llamo un reto a la conectividad. Nuestro objetivo es mantener la conectividad. Y si usted va a entrar con minería, explíqueme cómo mantiene la conectividad. Hablemos, pero no se pare en la mesa, ni me voy a parar yo en la mesa. Tenemos que mantener la conectividad entre los ecosistemas, pero es una conectividad social también, porque la conectividad, el problema del medio ambiente es humano. ¿Quién destruye el medio ambiente? Nosotros. Entonces tenemos que mantener una conectividad entre los científicos, entre las ONGs, entre los políticos, construir conjuntamente. Y este territorio que le digo de conectividad ecológica y social, incluir también las áreas urbanas. Es fundamental las áreas urbanas. Es fundamental por muchas razones, porque vive la mayoría de la población, pero ahí se toman las decisiones políticas. Es en las áreas urbanas donde está el gobernador, el alcalde, etcétera. Ahí se toman las decisiones. Ahí están los consejos. Entonces, si uno trata de hacer una solución excluyendo y solo con la población rural y no incluye el urbano, pues el urbano se opone. El urbano no va a aceptar y va a decir, no, es que usted nos impide. ¿Y qué hay que hacer en urbano? Mire, todo, vaya usted a Mitú, vaya a Leticia, vaya donde quiera, no tienen energía alternativa, no tienen agua potable, no manejan los residuos sólidos, en fin, no están, hay todo por hacer. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Pues va uno, habla y hábitat, ¿usted qué proyecto tiene que podía replicar aquí que ha funcionado? Estuve hablando con la Siemens en Alemania, les digo, ustedes no quisieran montar un proyecto piloto en Mitú sobre energía alternativa. En fin, uno va buscando quienes se interesan en contribuir al corredor más grande del mundo. Es trabajo, obviamente, que hasta ahora hemos planteado, estamos avanzando, llevamos 3 años construyendo paso a paso. Obviamente la empresa privada es fundamental. Esto no va a funcionar a punta de cooperación, esto va a funcionar con cooperación, pero con inversión. La empresa privada puede invertir en cuestiones ecológicas perfectamente, desde un turismo, manejo de plantas, manejo de medicinales, etcétera. Tenemos problemas de patentes, todo hay que mirarlo. Nadie dijo que esto es fácil, pero nadie dijo que hacer los grandes resguardos era fácil, nadie dijo que el camino es fácil, pero es viable. Y si es viable, es obligatorio, porque tenemos que hacer algo ante el cambio climático. No podemos quedarnos. Si vemos que algo es posible para el cambio climático, tenemos, aquí está, perdón, gracias. Este es el mapa ahora que está en discusión entre los gobiernos principalmente y que ya estamos operando. Ya por la Unión Europea y financiadores dicen estamos dispuestos a financiar a cada país, estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. Entonces, esto es el reto ahora ante el cambio climático, hablando de territorios indígenas, hablando de parques y hablando del Amazonas. Es el territorio para Martín y su generación, para las próximas generaciones. A esto es su gran reto. Y esto es el gallito que les entregamos. ¡Jálele! Bueno, pues muchas gracias a Martín, muchas gracias a Carlos por habernos acompañado, muchas gracias a todos ustedes, el auditorio se llenó. Entonces los esperamos en la programación que va a seguir el próximo año. Esta ya es la última de las conferencias del ciclo La Paz se toma la palabra para este año, y uno de los temas principales del ciclo de conferencias y de todo lo que vamos a hacer el próximo año en La Paz se toma la palabra es justamente hacer las paces con la naturaleza. Entonces muchísimas gracias y bueno, hasta luego.